Las razones trigonométricas son relaciones entre las longitudes de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo está conformado por dos lados o catetos y una hipotenusa. Un triángulo rectángulo está conformado principalmente por tres lados, que serían dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa es la de mayor valor en el triángulo rectángulo, pues la más larga. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso vamos a seleccionar el ángulo agudo o uno de los ángulos agudos, que en este caso son dos. Y vamos a seleccionar el ángulo agudo que está en la parte de abajo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo de menos de 90 grados. En base a este ángulo que escogimos, vamos a determinar el cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Sería el cateto que está más alejado de este ángulo. En este caso sería el que está subrayado de azul. Y el cateto adyacente es el que está más cerca del ángulo agudo, que en este caso sería el cateto rosado. Con estas tres variantes podemos hacer 6 relaciones trigonométricas. Como son relaciones, solamente se pueden usar dos dividiéndolas. Entonces, la primera sería cateto opuesto dividido hipotenusa sería igual a seno de x. Cateto adyacente dividido hipotenusa, que sería coseno de x. Y cateto opuesto dividido cateto adyacente, que sería tangente de x. Estas tres serían las tres principales o las tres más comunes. Tenemos las contrarias o las opuestas, que simplemente son las comunes pero invertidas. Entonces tenemos que hipotenusa sobre cateto opuesto nos daría cosecante de x. Hipotenusa sobre cateto adyacente nos daría secante de x. Y cateto adyacente sobre cateto opuesto nos daría cotangente de x. Vamos a iniciar a resolver estos dos ejercicios utilizando las razones trigonométricas. Como se puede observar, en el primer triángulo rectángulo nos están pidiendo hallar y, que sería cateto adyacente, o bueno, en sí, un lado del triángulo. Nos están dando su ángulo, que sería de 65 grados, y la hipotenusa, que sería de 13 metros. Entonces vamos a sacar estos datos aparte y vemos que en la parte de arriba tenemos las razones trigonométricas y necesitamos usar la razón trigonométrica que se relacione entre el cateto adyacente, que es el que necesitamos hallar, y la hipotenusa, porque todas incluyen el ángulo del triángulo rectángulo. Entonces la que nos sirve sería el coseno del ángulo, que sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como primera medida vamos a sacar nuestros datos aparte, que sería hipotenusa 13 metros, el ángulo 65 grados y cateto adyacente, que es el que necesitamos encontrar. Entonces colocamos coseno de 65 grados igual a y sobre la hipotenusa, que en este caso valdría 13 metros. Como está dividiendo, tenemos que despejar la y, así que esta pasaría a multiplicar. Bueno, el 13, que sería la hipotenusa, pasaría a multiplicar. Entonces quedarían 13 metros por coseno de 65 grados igual a y. Entonces pasamos esto a la calculadora. Cabe aclarar que esto se debe hacer en una calculadora y en la calculadora se debe anotar de esta manera la ecuación para que nos dé la manera correcta. Y en caso tal de que se pueda hacer, pues se aproxima. Lo cual nos daría
5,5 metros y ese sería el valor de Y. Este es un ejercicio muy sencillo de realizar como para que se entienda mejor y ya veremos unos un poco más complejos. Bueno, pasamos al ejemplo 2 que nos están pidiendo hallar X. Cabe aclarar que la letra no importa. Entonces, Y o X en cuestión sería lo mismo, que sería lo que estamos buscando encontrar, lo que tratamos de encontrar en el problema. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado y vamos a sacar aparte los datos que ya tenemos, que sería cateto adyacente, que mide 7 metros, el ángulo que sería de 35 grados y el cateto opuesto, que es el que necesitamos hallar, que sería X. Entonces nos vamos a las razones trigonométricas de arriba y en este caso el que nos sirve es tangente. Tangente del ángulo porque tiene el cateto opuesto, que en este caso es el desconocido, y tenemos el cateto adyacente que mediría en este caso 7 metros y pues como lo dije anteriormente, las tres razones tienen incluido el ángulo. Entonces la sacamos aparte y nos quedaría tangente de 35 grados igual X sobre 7 metros, que en este caso sería el cateto opuesto, que es el que estamos buscando hallar. Entonces, como hay que despejar X, pasa a multiplicar y quedaría 7 metros por tangente de 35 grados igual a X. Pasamos esto a la calculadora y nos daría 4,9 metros y ese sería el valor de X. En los dos ejercicios anteriores nos encargamos de hallar los catetos y en este vamos a centrarnos en el ángulo de elevación, que aquí cambia un poco la dinámica en cuanto a respuestas, que suele darse más que todo en palabras o de forma escrita. Y hay una peculiaridad que se llama ángulo de elevación porque inicia desde un punto en el suelo. En caso de este ejercicio inicia al nivel del mar y se eleva de forma diagonal hasta cierto punto. Y eso es lo que forma el ángulo de elevación. Entonces pasamos a leer el problema, que sería: a nivel del mar se lanza un cohete espacial y sube con un ángulo constante de 52 grados con 20 minutos recorriendo 1200 metros. ¿Qué altura lleva el cohete en ese momento? Entonces necesitamos saber la altura. Bueno, vamos a sacar los datos que nos está dando el problema, que sería el ángulo, que sería de 52 grados, la altura, que sería de 1200 metros, y necesitamos hallar el cateto opuesto, que sería lo que vamos a buscar en este problema. Y en la parte de abajo tenemos las razones trigonométricas, que vamos a usar una de ellas para poder resolver este problema. Tenemos que seno sería el más acertado, ya que tangente tiene cateto opuesto sobre cateto adyacente y pues no tenemos el cateto adyacente. Tendríamos coseno, que sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tenemos la hipotenusa, pero no tenemos el cateto adyacente. En este caso nos serviría el seno del ángulo, que sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces pasamos a acomodar nuestros datos de manera que podamos empezar a resolver. Entonces quedaría seno de 52 grados y 20 minutos.
igual a X sobre 1200 metros. Recuerden que X en este caso sería cateto opuesto, que es lo que estamos tratando de hallar. Y vamos a despejar X, entonces vamos a pasar de dividir a multiplicar, entonces quedaría 1200 metros por el seno de 52 grados igual a X. Pasamos esto a la calculadora, si hay que aproximarse, se aproxima, o si no, se deja el resultado como lo arroja la calculadora, y esto nos daría 949,89 metros y esto nos daría 949,89 metros, que sería el valor del cateto opuesto, o en este caso de X. Entonces, ¿qué altura lleva el cohete en ese momento? En ese momento el cohete lleva una altura de 949,89 metros en 20 minutos.